Bueno, buenos días, muchas gracias, un placer estar presentando acá en la red NIE. Este es un trabajo conjunto con Andrea González, Leo Iacobone, Santiago Llamas y Martín Rossi. Eh, la motivación la voy a hacer muy rápida. Los países en general hay un entendimiento de que el desarrollo exportador y la diversificación es bueno para el desarrollo económico. Hay fallas de mercado asociadas a estos objetivos, principalmente tienen que ver con la falta de información y conocimiento sobre los mercados externos, y entonces eso da lugar a la intervención pública. Eh, de hecho, más de 100 países tienen una Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones. Y entre las muchas cosas que hacen estas agencias de promoción de exportaciones, crecientemente va tomando importancia una forma de intervención, de política de estas agencias, que es brindar servicios de creación de capacidades en las empresas. Eh, ¿Sobre qué? Entonces, en este trabajo está basado en, bueno, trabajo que hice hace bastante tiempo con Artopoulos Cifriel sobre de casos de emergencia exportadora en bienes diferenciados. Eh, el resultado principal es que encontramos que los exportadores consistentes adoptan prácticas que son muy distintas de las que prevalecen en el mercado interno. Tienen que ver muchos tipos de prácticas, pero como grandes áreas de prácticas, es primero adaptar los productos a la demanda extranjera, nunca salen a exportar lo que venden en el mercado interno, mejorar la calidad y mejorar los procesos productivos para garantizarla, y la forma en que establecen relaciones con sus distribuidores en mercados extranjeros. Y esto que hacen los exportadores consistentes y que contrasta mucho con lo que hacen los que no exportan o los que quieren exportar y fracasan, el problema principal es que los productores domésticos no tienen el conocimiento que hace falta para darse cuenta qué es lo que tienen que cambiar. Esa es la gran. Y los que sí exportaron consistentemente, al menos los pioneros al principio, tuvieron alguna experiencia de inserción en mercados internacionales, de experiencia de interacción con la comunidad de negocios, que les permitió entender ese mercado y decir, yo tengo que convencerse de conocer las cosas que tienen que cambiar y convencerse que eso es central. Y eso es consistente con evidencia que hay de otros papers también, donde lo que se llama el Foreign Market Knowledge, el conocimiento del mercado externo, es central. Lit review en general no debería ser porque es algo, pero este es también un aporte nuestro, cómo entendemos la literatura y tiene que ver con uno de los puntos principales de este paper, entonces déjenme hacerla. Nuestro lit review, la conclusión que sacamos de entender la literatura empírica sobre las cosas que hacen agencias de promoción de exportaciones, es que en realidad suelen ser efectivas si targetean bien, si tienen bien claro, bueno, si están bien conducidas, obviamente, pero si tienen bien claro a qué le apuntan, a qué target de empresas le apuntan, con qué tipo de servicios. Y vimos tres tipos de servicios consistentes con lo que llamamos el estadio de la firma en la ruta exportadora. Entonces decimos, hay una ruta, hay un estadio primero de una firma, de una empresa, que está lejos de poder exportar todavía, no entiende bien, no conoce los procesos administrativos de aduaneros para exportar. Y para estas empresas quizás lo mejor es cursos de capacitación, quizás incluso online, que son muy baratos. Entonces hay distintos estudios que han visto el impacto de este tipo de intervenciones. En general la evidencia es débil, pero tampoco esperamos mucho de esto porque no esperamos que con una capacitación online la empresa empiece a exportar. Eh, pero no, entonces tiene mucho scope de empresas una intervención de este tipo, barata, mm, no va a ser tan efectiva en hacer que exporten, pero puede ayudar. Acá la evidencia, de nuevo, es débil en términos de outcomes exportadores. No vimos buena evidencia que mida outcomes intermedios. Después hay un segundo estadio donde ya la empresa tiene alguna experiencia exportadora, ya sabe un poco lo que es, los procesos aduaneros más o menos los conocen.
Y donde quizás el tema central es transmitirle buenas prácticas de exportación. Y este paper es sobre esto, es un RCT de que busca transmitir llamadas buenas prácticas de exportación. Y básicamente a través de entrenamiento, una consultoría individual, una asistencia técnica a la empresa. Y acá hay distintos papers que han evaluado programas que han tratado de hacer esto, y lo que encuentran en general es que hay impacto en el margen extensivo de exportación. Margen extensivo tiene dos componentes, de empresas que no exportan, empezar a exportar, pero también algo que en general no está en la intuición, que es la dinámica exportadora es muy volátil. Las empresas entran, salen. Hay muchas que son consistentes exportadoras, pero hay mucho turnover, así, entran, salen. Y entonces una parte importante de la dinámica es que una empresa que tuvo una experiencia exportadora que siga exportando, que no sea que se fue esa experiencia fallida donde entra y sale. Eh, Hay una ruta alternativa que es lo que dicen los modelos más tradicionales, que es, mirá, asistilos en mejorar la productividad y es esa productividad la que va a hacer que exporten. Eso, por ejemplo, el modelo de Melitz, famoso, diría eso. Bueno, los que han programas de exportación focalizados en mejorar la productividad de las empresas no muestran una evidencia mixta con respecto al impacto, a ese impacto indirecto. Y por último, hay un tipo de asistencia, un tipo de capability building service, lo que llamamos, que tiene que ver con ya más en la última milla de la exportación. Ya firmas que saben exportar, pero ya es ayudar con cosas más concretas, de conectar con nuevos consumidores, de más entrenamiento más concreto en cuestiones de marketing, ¿no? Y ahí hay evidencia también de efectos positivos, cuando ese es el contenido del programa, hay más en el margen intensivo. Lo que tiene sentido, ¿no? Porque esto es empresas que ya exportan y es ya a exportar más, a llegar a a más compradores, a más clientes, quizás en más mercados. Así que este es un paper que apuntaría al Stage 2, ¿no? Y va a tener, como en la literatura, impacto en el margen extensivo. Está implementado como un RCT, un Random Control, RCT, Random Control, bueno, Trial. Trial, ahí está, Random Control Trial, un experimento controlado. eh, Donde, ¿qué es en la adopción donde el punto es, nosotros codificamos 20 llamadas buenas prácticas exportadoras, las codificamos a partir del trabajo este que les dije, que hice con Artopoulos y Friel, que ahí hablamos de distintas prácticas, mencionamos muchas de nuestro estudio cualitativo de experiencias de exportadores versus no exportadores y particularmente los pioneros exportadores. Acá codificamos esas prácticas. Les quiero decir acá que en general no están estandarizadas en el mundo, que son buenas prácticas de exportación. Y bueno, y la asistencia técnica consiste en 72 horas de asistencia técnica, va un consultor a una empresa y trata de diseminar en la empresa qué son estas buenas prácticas de exportación. Se hizo, lo hicimos cuando estábamos, yo era funcionario público en la Secretaría de Comercio, Andrea también, Leo en el Banco Mundial, Santi Llamas también trabajaba en el equipo, Martín participó como en el diseño de todo el- y cómo implementar esta intervención. Fue focalizada en 213 pymes del sector de alimentos y bebidas en Argentina, y efectivamente quien condujo esto formalmente, oficialmente, fue la Agencia Nacional y la ICI, la de Inversiones y Promoción del Comercio Internacional. Eh, bueno, eh, si les hago como un preview de resultados, cuando vemos los resultados, los impactos en la muestra completa de las 203 empresas, no encontramos impacto. Después les voy a decir de que tuvimos problemas de screening, que tiene que ver con saberte con este mapa que les hice antes de targetear qué tipo de programa va a qué tipo de firmas. Entonces tuvimos problemas de incluir productores de bienes no diferenciados cuando es un programa orientado a bienes diferenciados y de incluir firmas no suficientemente comprometidas con exportar. Cuando
seleccionamos una submuestra, le que llamamos Good Selection, que son firmas que efectivamente producen bienes diferenciados y encontramos una proxy de haber estado más comprometido con el programa, que son las que se registraron temprano en el programa. Ahí encontramos efectos grandes y significativos solo en el margen intensivo, en el margen extensivo, pero son muy grandes, son 33 puntos 6 años después del programa. Después, también el diseño de toda esta intervención tiene un registro de cuánto adoptan buenas prácticas, porque es el mecanismo a través del cual se supone que esta intervención genera los resultados esperados. Esto replica algo que se hizo famoso, que hicieron Bloom y Van Rinen en el caso de Management Practices. Entonces tomamos esa misma estructura de intervención y la replicamos. Ahora les voy a decir un par de cositas más. Entonces, también ellos lo hicieron para Management Practices. Nosotros justamente el punto es, mira, para exportar, esto era la vía indirecta, ¿no? Esas Management Practices que te aumentan la productividad no alcanzan. Hay cosas específicas, prácticas específicas que tienen que ver con la exportación que tenés que adoptar. Y entonces por eso son Good Exporting Practices en contraposición a las Management Practices. Pero hay una parte en el diseño que es registrar esa mejora en la adopción de buenas prácticas de exportación y que eso es efectivamente lo que tiene impacto. Esa parte, los resultados son débiles y no les voy a hablar mucho de ese registro de ese mecanismo porque me va a llevar tiempo y no tengo tiempo. Y además tuvimos un problema de diseño de cómo lo implementamos. Y entonces eso hace también parte a la debilidad. Entonces tendría que estar un tiempo explicándoles bien todos esos detalles. Y bueno, me voy a perder de explicarles eso. Esa evidencia sobre el mecanismo es débil, es consistente con lo que planteamos, pero la evidencia es débil, pero quizás no me voy a detener en eso en esta presentación. Eh, Perdón, voy a analizar directamente el impacto directo, ¿no? Programa, intervención, efecto en los resultados de exportación. Entonces, ¿qué son las Good Exporting Practices? Yo acá tengo un problema que no estoy viendo, me tapa ahí algo del Zoom. Hay una, a ver si puedo. Ahí está, ahí logré. Ahí está, ahí lo saqué, perfecto. Eh, de nuevo, está basado en este trabajo que hicimos con Artopoulos y Friel, también buscando en otras fuentes eh, eh, lo que son buenas prácticas, tratar de codificarlas, pero de nuevo, no es algo que esté estandarizado, en contraposición a lo de Bloom, lo que son llamadas management practices, que es algo mucho más conocido y estandarizado. Hay un acuerdo de qué son, que los stocks, como hay que tenerlos, los incentivos al trabajo, es mucho mejor. Acá no están estandarizadas, no hay un set de prácticas reconocidas internacionalmente, no están dispersas globalmente, difundidas, ¿no? Quizás hay algunas que suenan razonables, a todo el mundo les suenan razonables, otras no son tan obvias, pero bueno, no tienen esto que tienen las management practices, ¿no? Y después las 20 prácticas que las juntamos en lo que llaman 7 áreas de práctica, que van desde estrategia, identificación de mercado y segmentación. Adentro de ellas, de estas 7 áreas de prácticas, hay 20 prácticas. Una es de market segmentation, digamos, cómo segmentar el mercado antes de entrar. Cómo cosas que tienen prácticas que tienen relación con cómo diseñar un producto y adaptarlo a lo que necesita el mercado externo. Cosas que tienen que ver con la producción, por ejemplo, cómo asegurar la calidad de producto. Cosas que tienen que ver con la comunicación, la identidad, el packaging. La distribución, un punto central, cómo generar confianza en el canal de distribución. Bueno, la administración, el back office, bueno, hay 20 prácticas. La intervención. Bueno, ya les contesto mucho, estuvo entre marzo de 2017 y diciembre de 2019, fue gratis para las empresas, foco en el sector de food and beverages y pymes. Voy a ahorrar esto. Se presentaron 279 firmas, 213 fueron las que fueron aceptadas al programa, se randomizaron. Un hecho central es que hubo un apuro
político de la agencia para hacer todo esto rápido. Y entonces todo este proceso de que se enrolaron y elegirlas y aceptarlas y randomizar se hizo en 45 días. Y entonces eso tuvo consecuencias en las que me voy a detener en un segundo. La estructura del programa, de nuevo, replica Bloom y Van Rinen. Hay una primera etapa de diagnóstico, van consultores y diagnostican la adopción de buenas prácticas de las empresas. Después es lo que, eso es a todas las empresas. Después a la mitad, a las treated, ¿no? A las sorteadas, se les da una asistencia técnica. No les voy a dar detalles, pero tienen que ver con esto, con diseminar las buenas prácticas de exportación. Y después, de nuevo, se mide la adopción de buenas prácticas, cuánto mejoraron. Eh, bueno, no hay problemas mayores de attrition, todo es normal. Eh, y, eh, de estos son detalles de cada fase, una fase de nuevo diagnóstico. No les voy quizás lo más importante es que la asistencia fueron 72 horas. Las empresas podían elegir un poco, había distintos paquetes de asistencia, pero no me voy a detener en eso. Principalmente el paquete de asistencia fue el central, el que es cómo plantear el negocio de exportación. Eso fue lo central. Y el follow, que es la última fase, que es medir el grado de adopción de prácticas post-intervención, se hizo ya para finales de 2019. Eh, los outcomes se sacan de registros administrativos, de exportaciones, principalmente exportaciones. También tenemos de empleo para años, no podemos seguir los años post-intervención. Y las variables de interés son tres, las principales, que son las que le voy a mostrar. Déjenme decirles la número dos primero, es una dummy de si exporta o no, esa es la que mide el margen extensivo. Ahí la 3 es cuánto exporta, es el margen intensivo, pero ahí solo lo podemos medir en empresas que ya estaban exportando. Y hay una medida que es la que se llama el IHS, el Inverse Hyperbolic Sign Transformation, del valor de exportación, que permite sacar ese problema de que el log de la expo no puede el log no se puede aplicar sobre los ceros. Y entonces capta un poco tanto el extensive como el intensive margin, pero tiene un problema de que no es robusta a una transformación proporcional de esta variable. Entonces hay que verla con cuidado. Pero de alguna forma es una medida que capta eh, las dos, resume las dos. Entonces, pero como tenemos las dos, podemos focalizarnos en las dos separadamente y lo otro es alguna medida que es como un promedio, un resumen de dos y tres. Y quiero que lo interpretemos de esa forma. Eh, en general está balanceado el panel, donde no está balanceado es justo en la adopción de prácticas previas. Entonces, por eso este fue el problema que hace que los resultados de los mecanismos hay que discutir mucho, hay que tener mucho, perder tiempo en saber cómo interpretarlo y son más débiles de los que creo deberían. Entonces, esta es la parte que me ahorro, pero tienen que ver con esto, con el desbalanceo de esas prácticas. El resto está todo balanceado. Em, la especificación principal es lo que es ANCOVA. La especificación ANCOVA, ¿ven el cursor? Eh, la especificación ANCOVA es la variable de interés, el outcome de interés, que es si exporta o no exporta, o el volumen de exportación, o esta transformación, sobre la dummy del treatment, y controles que son pocos, son estos que están acá, salario promedio perdón, número de empleados, pero principalmente es esta variable rezagada. Esa es una, y otra es diff in diff. En general los resultados son parecidos, no hay mucha diferencia. Donde hay una discrepancia tiene que ver con esto de la adopción de prácticas, que no es el outcome final, es lo que no vamos a discutir. Entonces, en general es robusto todo. Hay, como es más eficiente la ANCOVA, les voy a presentar principalmente los resultados de ANCOVA. Entonces, cuando vamos a la... ¿Cuánto me queda? Vamos en 19. Bueno, cuando vamos a la muestra total, no vemos impactos. Entonces, esto es lo que le decía al principio. Esta es la participación. En el mercado de exportación es la DAMI de participación. Acá lo tienen que ver, piensen que se terminó el programa de DAR en el 19. Uno esperaría ver resultados a partir del 20, 21, 22, 23. 20 fue la pandemia, 19 fue el final del programa, podría haber algún impacto, también era la crisis.
Entonces, el 2021, como ya hay confounding factors, que es la pandemia, y tenemos después 22-23. Full sample. No les muestro, hay muchas medidas distintas, pero no tiene sentido, es, básicamente no hay resultados. Entonces acá les voy a decir este argumento de que hubo una falla en cómo hicimos el screening de firmas y creo que eso es uno de los mensajes, porque esto que nos pasó a nosotros suele pasar, que ante necesidades políticas de quien que conduce el programa tiene que hacerlo en ciertos tiempos para poder decir por cosas presupuestarias. eh, Terminaron eligiendo firmas y teníamos bastante control sobre el programa, pero en ese rush perdimos un poco control, digamos, nuestro grupo íntimo que tenía mucha interacción con la gente de la agencia que efectivamente lo implementaba. 59 de 213 empresas fueron elegidas sin siquiera ser su producto diferenciado, cuando es la problemática a la que apuntan estas prácticas, es la problemática que surge de exportar productos diferenciados. Un basic que salió mal. Y el otro es, en este rush de que, ¿qué pasa? ¿No? Llega un momento, no se estaban inscribiendo suficientes firmas, entonces ahí empieza a haber una presión para conseguir firmas. En esa presión, una de las cosas se llama, empieza a participar el call center del Ministerio de Industria, el Ministerio de Producción. Gente no entrenada, ahí también todo este rush perdimos control, no sabemos bien qué les decían a las empresas, cómo las metían. eh, y después encontramos que muchas empresas, bueno, no estaban comprometidas, no venían a las reuniones que tenían que tener, no hacían el esfuerzo que había que hacer para lograr resultados, ¿no? No se lo tomaron en serio el programa. Entonces, encontramos ex post, digamos, una variable que es el orden en que entraron, lo dividimos en dos, dijimos las que entraron en la primera mitad, asumimos que es una proxy de que estaban más comprometidas, más interesadas con el programa, la segunda mitad menos, y entonces dividimos en esas dos mitades. Entonces, cuando, eh, bueno, acá, perdón, ya les muestro, conjugamos estas dos, abajo, la última línea, si juntamos aquellas firmas que a la vez producen bienes diferenciados y que pertenecen al subconjunto de la primera mitad que se enrolaron bien, nos queda un sample que llamamos Good Selection de 77 firmas, que son las que pensamos que son las que deberíamos haber focalizado, que es menos de la mitad. Eh, Como que las que así habría que haber sido elegido con tiempo, encontrado empresas que efectivamente tenían un interés y un compromiso con el programa. Cuando nos enfocamos en estas empresas, vemos que la variable de participación en el mercado exportador, el gap mide la diferencia entre las tratadas y las no tratadas, vemos que hay una diferencia importante. Y estos son 6 puntos, bueno, 6 puntos creo que aparece acá, pero importante en la regresión, 6 puntos de diferencia en la participación, que es un montón en la participación en el mercado exportador. En el margen intensivo no hay mercado, no hay impactos tan importantes. Acá lo ven, si ven en la econometría, el panel B es el que mide el margen extensivo, este es el punto, acá hay controles, entonces esta es la estimación más pura. Acá está es el 33% del que les hablo para el año 23, 22 es un poquito más fuerte. Para el margen intensivo, que es el panel C, no hay efectos significativos. Para el panel A, que combina las dos cosas, están los efectos significativos, creemos captando principalmente el margen extensivo, ¿no? Como capta las dos cosas, pero es más débil que los resultados del margen extensivo. Si lo hacemos como Event Study, esto también ven lo mismo. Acá ven el impacto en el panel B, que es en la participación, no la DAMI de exportación. Eh, bueno, y después hay más cosas, pero este es el resultado principal. No le quiero robar tiempo a Daniel, entonces voy allá a los main takeaways. Eh, que una intervención de este tipo funciona o puede funcionar si se hace bien, si las firmas están bien elegidas. El impacto, en principio, se ve limitado al extensive margin.
Esto es de lo que no hablé, lo último, que la evidencia permitiría pensar que sí, que el mecanismo es la adopción de buenas prácticas de exportación. Y las lecciones, que principalmente la importancia que tiene el targeting central, el screening, que el screening se haga bien, esto hacer a los apuros, hacer el screening de firmas no es bueno, son programas caros, este programa salió como $700.000 y creo que es una enseñanza para muchos programas de este tipo, con firmas en particular, donde siempre es un problema llegar al número de firmas que da power estadístico para correr el RCT. Y también que hay un valor en hacer las inversiones para estandarizar y codificar estas Good Exporting Practices, porque esto también hace a la facilidad con que los consultores pueden transmitir y diseminar qué son estas prácticas, ¿no? Si hay un acuerdo y un consenso de cuáles son, es más fácil que sean transmitidas. Bueno, muchísimas gracias.